hay de entre nosotros que no tenga en sus recuerdos la imagen de un aula, una maestra o maestro, unos compañeros de travesuras, un patio de recreo, cuadernos y enciclopedias? La escuela, este lugar en el que pasamos los primeros y fundamentales años de nuestra vida, es espacio reservado para la transmisión del conocimiento. ¿De dónde viene? ¿Con qué fin fue creada? La escuela como la conocemos hoy es un invento de la modernidad. Por supuesto tuvo algunos cambios a lo largo de su historia, pero no es un invento muy antiguo. Y el surgimiento de la escuela, así como la conocemos hoy, tiene que ver con distintos factores históricos y sociales del momento en el que surge. El sentido de este interés, digamos, que tenían las clases, las élites fundadoras del Estado moderno era un sentido eminentemente político. Yo creo que la escuela no fue fundada para formar fuerza de trabajo, fue fundada básicamente para construir ciudadanía, es decir, para constituir a los habitantes de estos territorios, de lo que es hoy Francia, lo que es hoy Italia, lo que es hoy México, la Argentina, en ciudadanos de un país, en construir una identidad nacional, con transformar a esos mapuches, tehuelches, italianos, rusos, españoles en argentinos. Y para eso se crea esta gran institución, se va expandiendo progresivamente como una obligación. Es interesante, la escuela al principio la educación escolar no fue solo un derecho, fue antes que nada una obligación. La escuela es una institución muy antigua que viene con el mismo formato hace mucho tiempo y en muchos lugares al mismo tiempo. En todo el mundo el formato escolar pareciera tener características muy similares y muy rígidas. La distribución del espacio escolar, es una historia hecha cosa que está presente todavía. Los bancos, la tiza, el pizarrón son viejos elementos que todavía sobreviven. Hay muchos reglamentos, leyes, reglamentos circulares que están todavía, tienen 40, 50, 60 años y todavía están vigentes, ¿no? Hay ciertas estructuras de la escuela, por ejemplo, la división de escuela en años, secundario en materias, la forma de evaluar, el sistema de promoción, son antiquísimos. O sea, el formato escolar, digamos así, la forma que tiene la escuela primaria y secundaria en Argentina es heredera del pasado. Todavía es una escuela, diría, casi del siglo XIX, ni siquiera del XX. Entre los años 1853 y 1880 surge el periodo de organización nacional. Algunos de sus objetivos educativos fueron vencer la barbarie del interior y que no se oponga al gobierno nacional, acrecentar la cultura nacional popular para afianzar la democracia, ligar la educación a la política inmigratoria y colonizadora, educar para la transformación del país en lo político, económico, social y cultural. A partir de 1880, la educación tuvo un papel central en la Constitución de la Nación. En ese marco se sancionó la Ley número 1420 de Educación Común, estableciendo su carácter obligatorio, estatal, laico y gratuito. Fue considerada una condición central para hacer de la Argentina una república ciudadana y civilizada y a capacitar para el trabajo industrial y técnico del país. Cuando pensamos en la escuela tradicional, enseguida se nos vienen imágenes muy fuertes de películas o de fotos que hayamos visto, de estos chicos todos iguales, vestidos iguales, haciendo lo mismo en fila, de estos docentes que controlan o castigan. Son imágenes fuertes que, si bien a veces responden a exageraciones o cuestiones por ahí artísticas, tienen algún sentido y tienen mucho de verdad. En un principio la escuela, formando a estos alumnos y formándolos para que sean todos iguales y puedan adaptarse a este mercado industrial y a esta sociedad que nos hace vivir en naciones, marcaba estas cosas, señalaba a un alumno que debía comportarse de ciertas maneras. Incluso cuando miramos cómo la escuela está armada, las aulas, cómo están en disposición los bancos, todos mirando hacia un lugar, cómo se moldean también los cuerpos desde la ropa y desde los espacios que cada uno ocupa. También la escuela de esa manera está formando a esas personas y están dejando marcas sobre cómo es que hay que ser persona en ese estado, en esa sociedad. Fue creada entonces con un paradigma muy fuerte en esto de unificar y transmitir universalmente determinados contenidos que se habían seleccionado y que eran significativos para aquel momento, y en función de eso se desarrolló la escuela como institución. Con el surgimiento de la escuela surge un gran desafío, más cuando esa escuela empieza a hacerse masiva y tienen este imperativo de educar a todos. De alguna manera se popularizó, se le dio un fin muchísimo más social, esto de delegar una responsabilidad que es de la familia a una institución que no es la familia, que es la de educar y transmitirle ciertos contenidos,
fue una decisión posterior que se masivizó en la revolución industrial particularmente. Entonces ahí el proceso es diferente, pero porque cambió el sentido de la historia de la educación. Entonces se usó a la escuela para un fin social y político determinado. Los intelectuales de esa época decían que era preciso tener un mínimo común denominador, o sea que todo el mundo tuviera algunas características culturales comunes, como hablar la misma lengua, respetar una serie de reglas comunes, tenían que tener una identidad nacional como argentinos. Para eso se construyó la historia como disciplina también, para ser enseñada en las escuelas, para que todo el mundo tuviera la misma memoria, los mismos héroes, las mismas fiestas, la misma liturgia. Todo el mundo aprendimos en la escuela a visualizar el mapa de la Argentina, dónde están los límites. Somos capaces de dibujarlo casi de memoria, el mapa de la Argentina. En los inicios de la educación argentina, la población estaba integrada por inmigrantes y aborígenes. Esa diversidad hizo necesario estimular los valores y sentimientos nacionales por medio del sistema educativo, sumada a la necesidad de homogeneizar. Eso ocasionó una profunda destrucción de sus propias identidades. Hoy en día hablamos de valorar la diversidad. Así que la escuela hoy tiene un problemita, ¿no? La escuela ya no tiene que homogeneizar, ahora se le pide a la escuela, en la sociedad democrática, ¿no?, que valorice la diversidad, en términos lingüísticos, culturales, estéticas, artísticas. Y eso es un problema nuevo para la escuela, pero la primera escuela estaba hecha para homogeneizar, para socializar, para que todos los individuos tuvieran un conjunto de reglas de conducta comunes, que lo habilitaba para formar parte de la sociedad. Por eso hubo que destruir lenguajes, culturas, identidades, construir una nueva. Algo que es muy difícil de manejar ahora es la heterogeneidad de las personas que llegan a la escuela. Hay muchas diferencias entre los alumnos que la escuela recibe, y si bien siempre los chicos fueron diferentes entre sí, eso plantea unos desafíos. Plantea el desafío de cómo este método, que se pensaba igual y único para todos, de un docente que explica y que todos tienen que absorberlo al mismo tiempo, no siempre funciona. Necesito, como país, que todos mis alumnos, que todos mis jóvenes estén escolarizados y que se conviertan en alumnos. Tengo que pensar algo que por un lado respete la individualidad, pero por otro lado me garantice la universalización de la escuela. En primer lugar hay un desafío fundamental que tiene que ver con la inclusión. Es decir, la escuela pública tiene el gran desafío de incluir, ¿no? Bueno, yo pertenezco al nivel secundario, yo superviso escuelas del nivel secundario en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, sobre este desafío se viene trabajando muy fuertemente y a partir de la sanción de la ley 13.688, que es la ley provincial de educación, este compromiso que asume el Estado de garantizar la obligatoriedad, bueno, conlleva una serie de acciones que verdaderamente son desafiantes y bueno, interpelan, digamos, al rol de la escuela que había estado desempeñando estos últimos años y que, bueno, ahora reconfigura un nuevo escenario, que es generar un espacio para todos. El 26 de junio de 2007 fue sancionada la Ley 13.688 de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Esta establece una nueva estructura de los niveles del sistema educativo provincial, haciendo obligatorio la educación de nivel secundario. Antes el docente podía hacer toda su vida docente con lo que había aprendido en un momento de su formación. Y quedaba un poco en el criterio del docente si se seguía capacitando o no. Los docentes de hoy no son los docentes del pasado, aunque muchas instituciones o muchas maneras de hacer las cosas, muchas mentalidades de docentes de hoy son herederas también de cultura del siglo XIX. Pero hoy ha cambiado la sociedad, y si ha cambiado la sociedad, cambia la relación de la sociedad con la escuela. Así que, lo que pasa es que hay una especie de estratos, ¿no? Como que en la escuela hay cosas del siglo XIX, del siglo XX, del siglo XXI. Los chicos que entran a la escuela, los adolescentes de hoy, entran con un iPod, con las tablets y con la computadora, son lo más novedoso está dentro de la escuela, y lo más viejo también está dentro de la escuela. Hay bancos y pizarras del siglo XVIII, reglamentos del siglo XX y alumnos del siglo XXI, así que es una gran mezcla de distintas épocas, elementos culturales que se encuentran a veces en forma conflictiva en distintos tiempos en el interior del espacio escolar. Hoy el aprendizaje se construye, en todo caso el docente es un mediador entre el conocimiento y el alumno y tiene que ayudar a la reflexión sobre esa verdad, esa realidad sobre la cual se está investigando. Yo creo que hay mucho por innovar en la formación docente.
hay capacitaciones en los formatos tradicionales, pero la verdad es que hay otros formatos en los que hay que innovar, en los que hay que avanzar. En el caso del Plan Conectar Igualdad se ha innovado muchísimo en la formación virtual o en la semipresencialidad. Y bueno, quizá esto, digamos, no sean formatos que reemplacen los viejos o los tradicionales, pero sí que los complementen. Bueno, niños, vamos a tomar un poco de dictado. Tomen cuaderno y lápiz. Escriban. Mi mamá me mima. Mi mamá me ama. Mi mamá me mima. Uy, ay, ay. Mi mamá me mima. La felicito, señorita. Ya sabemos que tiene usted una mamá que la mima mucho, que la ama mucho. Una mamá excelente. Ahora, por favor, ¿quiere enseñarnos cosas realmente importantes? La relación entre el docente y el alumno es algo muy lindo de ver, que es algo que me parece que todavía no se tiene que perder. Hoy pareciera que la tecnología y la globalización estaría reemplazando la figura del maestro. Si pensamos al maestro como el único depositario del conocimiento, en la relación se juega muchísimo más que la transmisión de una información. El maestro, al transmitir una información o un contenido de aprendizaje, modeliza cómo incluso pensar y abordar ese contenido y ese aprendizaje. Entonces, no es solo aquel que sabe y le transmite algo a alguien que no sabe, que es el alumno. Es alguien que sí sabe, porque no, y está bien decirlo así, porque es un adulto y el otro es un infante, pero es alguien que además de transmitir, transmite cómo acercarse a ese conocimiento. Esto tiene que ver con el desafío del método y también con el cómo se enseñan ciertas cosas. Muchas veces el cómo es más importante a veces que el qué. Enseñarnos a pensar, a investigar, a discutir, a veces tiene que ver con competencias que nos van a ser más útiles en la vida que los contenidos ya cerrados.